Hola, un gran saludo a todos. Les habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com, y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 13 de La Hora del Béisbol Japonés, un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que están activos en la Liga Profesional Japonesa, hablarles de la historia y las curiosidades de la NPB y también responder a las preguntas de nuestros seguidores. El programa de hoy, como siempre, está lleno de información muy interesante. Comenzaremos, como es costumbre, con el resumen de las noticias más importantes de la semana. Luego hablaremos de la geografía del béisbol japonés y por último responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros seguidores esta semana. De manera que, sin más demoras, comencemos a pegarle a la pelota. Antes de pasar al resumen de las noticias de la semana, queremos, como siempre, comentar varias notas que tenemos pendientes. La más importante de ellas, que ya lo habrán notado si están siguiendo nuestra página baseballjapones.com, es el excelente momento de forma, el excelente momento ofensivo que están teniendo el venezolano Ernesto Mejía y el cubano Dayan Viciedo, ya que ambos son candidatos firmes, uno de los candidatos, los primeros candidatos a llevarse el premio del jugador más valioso del mes después de que termine el primer mes de la temporada de la NPB en ambas ligas, Mejía en la Liga del Pacífico y Viciedo en la Liga Central. Caramba, los dos están encendidos en este momento, les está yendo muy bien, especialmente Mejía, que en los últimos 8 juegos, Mejía tiene 7 jonrones y 17 carreras empujadas. Está liderando la Liga del Pacífico en 6 categorías ofensivas, en promedio, en hits, en jonrones, en carreras empujadas, en bases alcanzadas y en el promedio de slugging. Mientras que Viciedo está liderando la Liga Central en 4 categorías que son promedio, jonrones, bases alcanzadas y slugging, al igual que Mejía. De manera que, caramba, felicidades a ambos porque les está yendo muy bien en este inicio de temporada y esperamos que ambos puedan llevarse el premio al jugador más valioso del mes en lo que ellos llaman, en lo que en la NPB los japoneses llaman marzo y abril, porque marzo fueron apenas una semana de partidos, de manera que ellos combinan tanto marzo como abril en un solo mes en lo que se refiere a este premio, de manera que esperemos que una vez que culmine el mes de abril podamos ver tanto a Mejía como a Viciedo ganar el premio al jugador más valioso del primer mes de la temporada, porque sin duda ambos lo merecen, están liderando sus ligas respectivamente. Bueno, en este caso Mejía ya incluso es líder de la NPB en jonrones y en carreras empujadas, en solitario, no lo está compartiendo con nadie más. Tiene 8 jonrones más que ninguna otra persona, ningún otro jugador en la NPB, y tiene 26 carreras empujadas más que ningún otro jugador en la NPB, de manera que fantástico el arranque de temporada, el inicio de temporada que han tenido ambos, Mejía y Viciedo, y esperemos, como ya dijimos, esperemos verlos a ambos ganar el premio al jugador más valioso del mes, una vez que termine el mes de abril, que apenas ya nos falta una semana. Otra nota que queríamos comentar es que hoy, domingo 24 de abril, ya publicamos la primera de las 10 entrevistas que hicimos en nuestra reciente visita a Japón. Fue la entrevista al mexicano Luis Cruz, que caramba, estuvo muy buena. Hablamos de cosas muy interesantes. Lo que más nos llamó la atención de la entrevista de Cruz fue el hecho de que los Marinos Elote, el equipo con el cual jugó las primeras 2 temporadas que estuvo en Japón, no le hizo una oferta para renovarlo o para mantenerlo en el club. Según nos explicó Cruz, tan pronto como Lotte escuchó en la prensa, en los medios japoneses, que tanto Hanshin como Yomiuri estaban interesados en contratarlo, Lotte simplemente tiró la toalla y decidió no hacerle, ni siquiera hacerle una oferta a Cruz para mantenerlo en el equipo. Y él se sorprendió porque después de los 2 buenos años que tuvo con el equipo, él esperaba que al menos le ofrecieran algo, pero al final ese no fue el caso y él tuvo, de hecho, varias ofertas, las estudió todas y al final decidió irse con la de los Gigantes de Yomiuri, porque en sus propias palabras, pues todo jugador desea estar en el mejor equipo posible y para él Yomiuri es sin duda el mejor equipo de Japón porque es el equipo que más títulos ha ganado, el equipo más famoso, más popular, de manera que él
de nuevo estudió sus opciones y al final decidió irse con la de los Gigantes de Yomiuri. De manera que la entrevista ya está publicada en nuestra página baseballjaponés.com y los invitamos a que la lean, estuvo muy interesante. Otra nota que queríamos comentar es la actuación que han tenido hasta ahora los lanzadores Kyuji Fujikawa y Tsuyoshi Wada. Son dos lanzadores japoneses que regresaron este año de las grandes ligas. A Fujikawa no le fue bien, pero eso ya incluso lo advertimos hace 3 o 4 años cuando él decidió irse a las grandes ligas. Fujikawa es un derecho que en su mejor época en la NPB era cerrador. Y a mediados del año 2005-2006 era temible porque su recta estaba en 95-96 millas por hora y tuvo mucho éxito. Era un lanzador intimidante que salvó muchos juegos con los Tigres de Hanshin. Pero a medida que fue pasando el tiempo, su recta fue perdiendo velocidad, su control fue disminuyendo y sus otros lanzamientos perdieron efectividad. De manera que al momento en que se fue a las grandes ligas, firmó en aquel momento con los Cachorros de Chicago. Ya lo habíamos advertido en una de nuestras columnas de El Bate del Samurái, que no le iba bien en las grandes ligas porque pues, hace tiempo que dejó de ser un lanzador efectivo. Y eso fue precisamente lo que ocurrió después de 1 o 2 meses de juego en la primera temporada que jugó con los Cachorros de Chicago. Se lesionó y tuvo que hacerse la operación a Tommy John. Al año siguiente regresó, pero no le fue bien y lo dejaron en libertad. Es decir, no era ningún secreto que a Fujikawa no le iba a ir bien en las grandes ligas. Luego regresó a Japón y ni siquiera regresó con un equipo de la NPB, sino que fue a jugar en una liga independiente. Pero este año, por una razón que muy pocos comprenden, Hanshin quiso firmarlo de nuevo e invitarlo a regresar al equipo, y no solo a regresar al equipo, sino además convertirlo en abridor, ni siquiera cerrador como era antes o relevista intermedio, sino que el equipo quiso convertirlo en abridor. Y eso desde el principio nos pareció una locura porque hace años que Fujikawa, que ya tiene 35, 36 años, hace años que dejó de ser un lanzador efectivo, de manera que la idea de convertirlo ahora en abridor y que milagrosamente le fuese a ir bien, pues era absurda, y eso fue precisamente lo que ocurrió. Luego de 3 aperturas, Fujikawa tiene una efectividad de 6.46, récord de 1-1, tiene 13 ponches en los 3 juegos que ha participado hasta ahora, como ya dijimos, y por eso el equipo decidió bajarlo al conjunto filial para que pues trabaje en su mecánica y se ponga a tono, a ver si lo pueden subir de nuevo en el futuro. Pero no es una sorpresa, de hecho ya escribimos una columna al respecto, El Bate del Samurái, del 29 de febrero de este año, explicando que todo indicaba que a Fujikawa no le iba a ir bien en su regreso a la NPB, y eso es efectivamente lo que acaba de ocurrir. Ahora, en esa misma columna también hablamos de Tsuyoshi Wada, un lanzador zurdo de los Halcones de SoftBank, que también se fue a las grandes ligas, firmó en aquel momento fueron con los Orioles de Baltimore. Lamentablemente no pudo jugar, casi inmediatamente tuvo que hacerse la operación a Tommy John. Después de que se recuperó de la operación no pudo jugar tampoco. Después de que terminó su periodo, su contrato de 2 años con Baltimore, firmó con los Cachorros de Chicago. En ese momento sí tuvo varios partidos en los que le fue bien, pero una vez que terminó el año, pues ya lo dejaron en libertad, y entre las opciones que tenía, SoftBank le ofreció regresar a Japón, a la NPB, y eso fue lo que él decidió hacer este año. Lo vimos lanzando en los entrenamientos primaverales y igual que Fujikawa, pensamos, caramba, Wada es probable que no le vaya a ir bien porque ya está avanzado de edad y porque viene de realizarse la operación Tommy John. Pero en el caso de Fujikawa ocurrió lo contrario, le ha ido bien. No ha sido el mismo caso de Fujikawa. Wada todavía tiene poder en su brazo, todavía tiene años de forma por delante, todavía puede lanzar como otros lanzadores japoneses, y le ha ido bastante bien. De hecho, nosotros pensamos que no iba a ser el caso, pensamos que también por la edad, por la cirugía y por todos esos problemas no le iba a ir bien, pero hasta el momento le ha ido bastante bien. De hecho, le ha ido mejor de lo esperado. Tiene la tercera mejor efectividad de la Liga del Pacífico, que es 2.25, tiene récord de 2 victorias y 1 derrota, 27 ponches, que lo coloca entre los 5 primeros en las 4 aperturas que ha realizado hasta ahora, de manera que pues nos parece fantástico que Wada le esté yendo muy bien en su regreso a Japón. Esperemos que no se lesione durante el resto de la temporada.
y que pueda terminar el año bien. De momento que al menos el inicio ha sido bueno y esperamos que siga así. Y repetimos, lo de Fujikawa no nos parece una sorpresa, ya todos sabíamos que no le iba a ir bien en su regreso. Y lo de Fujikawa no nos parece una sorpresa porque todos sabíamos que no le iba a ir bien en su regreso a la NPB. Otras notas breves incluyen al venezolano Guillermo Moscoso, que después de su apertura el pasado 21 de abril viajó directamente a Miami para estar con su esposa, que está a punto de dar a luz, y tiene planeado regresar a Japón el 26 de abril, que es este martes que viene. De manera que pues le deseamos lo mejor a Moscoso en ese viaje para estar con su esposa. No sabemos si es el primer bebé que tendrá la pareja, pero de cualquier forma pues lo felicitamos y les deseamos todo lo mejor. Y también pues que Moscoso pueda regresar pronto y seguir lanzando con las estrellas de DeNA. Otra buena noticia es la del dominicano Héctor Luna, quien ya habíamos dicho el lunes pasado que había sido pasado a la lista de lesionados de los Carpas de Hiroshima. Luna se lesionó el tendón de la corva mientras corría las bases en un partido del día, déjenos chequear un momento, fue el partido del día 16 de abril. Corriendo las bases se lesionó el tendón de la corva y se temía que podía estar fuera por mucho tiempo porque ese tipo de lesiones toman entre 2 y 6 semanas para que el jugador se pueda recuperar. En este caso, los reportes de la prensa japonesa indican que será solamente 1 o 2 semanas que el jugador está fuera, de manera que ya ha pasado una semana desde la lesión, de manera que en una semana más, Dios mediante, Luna podrá ya regresar a la alineación y seguir jugando con los Carpas de Hiroshima. Le ha ido bien hasta el momento como el cuarto bate del equipo. De manera que pasemos entonces a nuestra sección, las noticias de la semana. Nuestra semana comenzó el lunes 18 de abril con nuestra columna El bate del samurái, en la que hablamos y analizamos el mal arranque de Alex Ramírez, el venezolano Alex Ramírez, como manager de las estrellas de DeNA. Y cuando decimos mal arranque no nos referimos a que esté siendo algo malo, sino que a los malos resultados que ha tenido su equipo, lamentablemente, en este primer mes de temporada, en estas primeras 4 semanas de temporada. La razón, y lo analizamos en el artículo, por los números que hemos podido ver, la principal razón de todo es la ofensiva. El equipo lamentablemente no está bateando. Sus hombres de poder, Yoshitomo Tsutsugo, está liderando la liga en jonrones con 7, y tiene un número decente de carreras empujadas, pero su promedio está alrededor de 260. El venezolano José Celestino López también ha conectado varios jonrones, ha empujado varias carreras también, pero su promedio está en 220, de manera que el resto del equipo está igual. De hecho, son los únicos dos que están sobre 300, son un par de novatos que están jugando su primera temporada completa con el equipo. Pero el resto de la alineación todos están con promedios muy muy bajos, y esa ha sido básicamente la clave, porque si se analiza ahora la tabla de posiciones con los números que tiene las estrellas de DeNA como equipo, no son malos. En este momento la efectividad del equipo, la efectividad de todos los lanzadores del equipo es 3.13. Esa de hecho es la segunda mejor efectividad de la Liga Central. El único equipo que tiene una efectividad mejor que esa son los Gigantes de Yomiuri, que son los líderes de la clasificación en este momento, con una efectividad de 2.99. Y la siguiente mejor efectividad es la de DeNA, 3.13. De manera que los lanzadores de DeNA no lo han hecho mal. El problema mayoritario ha sido el promedio ofensivo. La ofensiva del equipo ha estado malísima. En este momento es 2.23 y está por debajo, casi 30 puntos por debajo de la segunda ofensiva más baja, que es la de los Gigantes de Yomiuri, con 2.52. De manera que pues el equipo necesita comenzar a batear. Ya Takehiro Ishikawa, uno de sus mejores bateadores, ya regresó, estaba lesionado, no está todavía al 100%, pero al menos ya ha empezado a aportar al equipo, y pronto se espera que su otro mejor bateador, Takayuki Kajitani, regrese también, que ha estado lesionado. Se espera que regrese pronto a la acción
y una vez que los 4 estén en acción al mismo tiempo, Kajitani, Ishikawa, Tsutsugo y López, se espera que la ofensiva del equipo mejore, que empiecen a dar mejores batazos, sobre todo batazos con hombres en posición anotadora, que ha sido uno de los máximos problemas del club hasta ahora, y que empiece a producir más carreras, porque realmente lo necesita. El equipo ha perdido muchos partidos por una carrera de diferencia o incluso por 2, y ha sido blanqueado en 5 juegos distintos, de manera que es urgente pues que Dena comience a mejorar su ofensiva. De lo contrario va a terminar en el último lugar como lo ha hecho en los últimos años. Ramírez obviamente tiene muchísima experiencia en la NPB, es uno de los mejores bateadores en la historia de la NPB, de manera que estamos seguros que él podrá darles buenos consejos a sus jugadores para que mejoren en la ofensiva y empiecen a destaparse, empiecen a batear como ellos saben batear, que eso es lo que al final va a ayudar al equipo que gane partidos y que pueda ascender en la tabla de clasificación. Algo que publicamos también el lunes 18 de abril fue precisamente la noticia de la lesión de el dominicano Héctor Luna, que, como mencionamos anteriormente, fue movido a la lista de incapacitados, pero ya repetimos, la prensa japonesa está reportando ahora que en 1 o 2 semanas debería regresar, de manera que para el próximo domingo, cuando estemos grabando este programa, es probable que ya el lunes esté de regreso en la alineación de los Carpas de Hiroshima, de manera que le deseamos todo lo mejor y que pueda regresar pronto a la acción. El martes 19 de abril, la noticia principal del día fue el jonrón del cubano, Alfredo Despaigne, que conectó su 4º jonrón de la temporada, aunque lamentablemente no fue suficiente para ayudar a su equipo, los Marinos de Lote, que terminaron perdiendo ese partido. El miércoles 20 de abril publicamos la noticia de que el venezolano Ernesto Mejía conectó su 4º jonrón de la temporada y sumó 6 carreras empujadas en ese mismo partido. Ese 4º jonrón lo ponía segundo en la categoría en la Liga del Pacífico, y las 6 empujadas ya lo ponían entre los 5 mejores de ese departamento en la Liga del Pacífico también. El jueves 21 de abril, por segundo día consecutivo, Mejía se fue para la calle, conectó su 5º jonrón, y ese día, con ese 5º jonrón, había igualado el liderato de jonrones de la Liga del Pacífico. Ese mismo día, el jueves 21 de abril, informamos también que los Gigantes de Yomiuri habían firmado al cubano José Adolis García. Es un jardinero de 23 años que está en pleno ascenso en la pelota cubana, y muchos lo consideran el mejor prospecto cubano de la actualidad. Hubo quienes incluso criticaron que haya decidido irse para Japón, ya que la apertura, la posibilidad de que los jugadores cubanos se vayan a jugar a las grandes ligas está abierta y podría ocurrir en un futuro muy cercano. Sin embargo, García apeló, o no sé si lo convencieron o él mismo decidió, pero al final firmó con Yomiuri por 1 año y un monto de $91,000. No sabemos exactamente cuáles son los planes de Yomiuri para él, pero lo más probable es que lo coloquen en su programa de desarrollo de jugadores, es decir, que estén trabajando en el equipo menor la mayor parte del tiempo, y si en algún momento pues lo desean subir al primer equipo, ya lo harán y lo dejarán debutar en la NPB, pero de momento ese no parece ser el plan. Al parecer, lo que Yomiuri está planeando en este momento es simplemente colocarlo en su programa de desarrollo de jugadores para formarlo poco a poco, para ajustarlo al béisbol japonés, y una vez que esté listo, pues ya lo subirán al primer equipo para que empiece a jugar y aportar al club. De manera que felicidades pues a José Adolis García por su decisión de irse a Japón, y le deseamos todo lo mejor en la liga japonesa. El viernes 22 de abril publicamos la noticia de que el dominicano Mauro Gómez había sumado una carrera empujada más. Recuerden, Gómez es el actual líder de la Liga Central con 25 carreras empujadas. Había sido ya por varias semanas el líder absoluto de ese departamento en la NPB, pero hoy fue pasado por el venezolano Ernesto Mejía, que, recuerden, conectó 3 honrones y empujó 7 carreras en el partido que jugó. El sábado 23 de abril fue un día de varias noticias importantes. La primera de ellas fue el esperado debut del dominicano Jamaico Navarro. Recuerden, Navarro fue suspendido por 1 mes
luego de que a finales de febrero se le encontraran 2 balas en su equipaje de mano en el aeropuerto de Naha, en Okinawa, cuando estaba regresando de los entrenamientos primaverales. Fue detenido un par de días por la policía y luego el equipo decidió suspenderlo como castigo, pues, por esa violación de la normativa tanto japonesa como de la NPB. Sin embargo, ya finalmente está de regreso en el terreno. Debutó ayer sábado 23 de abril y le fue muy bien. Hizo varias jugadas defensivas de calidad y al final conectó un doble de 2 carreras que contribuyó al triunfo de su equipo. También un dato interesante o importante es que Navarro se convirtió en el latino número 215 en jugar en la NPB y en el dominicano número 102 en jugar en la NPB. De manera que nos alegra mucho que ya esté de vuelta sobre el terreno, que le haya ido bien y que ya pueda aportar mucho a su equipo, los Marinos de Lote. Otra noticia importante que comentamos ayer fue que el dominicano Ricardo Nanita conectó su primer jonrón, el primer jonrón de su carrera en Japón. Esta es la tercera temporada que Nanita pasa en la NPB con los Dragones de Chunichi y a pesar de que le había ido bien, no había podido conectar un jonrón hasta ahora, de manera que este es el primer jonrón que Nanita conecta en la NPB y le deseamos todo lo mejor, que siga, que pueda conectar muchos más. Nanita de hecho ha estado bateando bastante bien, está sobre 300, tiene 12 carreras empujadas y no figura entre los líderes los bateadores de la liga central porque no tiene los turnos suficientes, pero si sigue jugando como titular como lo ha hecho en los últimos partidos, entonces podrá sin duda figurar entre los líderes de promedio de su circuito. Otra noticia que también publicamos ayer fue la del dominicano Mauro Gómez, que conectó su séptimo jonrón de la temporada y eso le permitió igualar el liderato de la categoría en la Liga Central. Eso quiere decir que Mauro Gómez en este momento es líder de la Liga Central con 7 jonrones y también con 25 carreras empujadas. Gómez es otro que ha tenido un buen arranque, un buen inicio de temporada, pero no lo estamos contando como un candidato al premio al jugador más valioso del mes porque el promedio de Navarro sigue siendo bajo. Por lo contrario, Viciedo es líder bate de la Liga Central, tiene un promedio de 3.66, pero en el caso de Gómez, su promedio está en 2.61 y no parece ser suficiente como para merecerle el premio al jugador más valioso del mes, que por lo general pone mucho énfasis en el promedio de bateo, más que las empujadas, más que los jonrones. Los japoneses lo que quieren ver es que el bateador esté haciendo buen contacto, que tenga buen promedio de bateo a la hora de elegir al ganador del jugador más valioso del mes. De manera que por eso es que decimos que Viciedo y Ernesto Mejía en la Liga del Pacífico nos parecen los candidatos más fuertes, porque ambos no solo tienen buena cantidad de jonrones, buena cantidad de empujadas, sino que además están bateando muy bien, tienen un buen promedio, están sobre 300 los dos, de hecho están como líder bate ambos de sus respectivas ligas, de manera que esa es la razón por la que pensamos que se van a llevar al final el galardón al jugador más valioso del mes en sus respectivos circuitos. Finalmente, hoy domingo 17 de abril, la noticia del día fue la increíble, la inverosímil actuación del venezolano Ernesto Mejía, que conectó 3 jonrones, se fue de 3-3 con 3 jonrones, 3 anotadas y 7 carreras empujadas. Él solo empujó todas las carreras de su equipo y eso fue lo que el equipo necesitó para ganar el partido. Ganó 7-6 a las Águilas de Rakuten y este juego se disputó en el Prince Dome de Tokorozawa, que es el estadio sede de los Leones de Seibu, el equipo para el que juega Mejía. De manera que Mejía lo comentó ya en la entrevista después del partido, que esta es la primera vez en su carrera que conecta 3 jonrones en un partido. De hecho, si ven la repetición, ya ese link lo compartimos a través de nuestras cuentas de Twitter y Facebook. Si ven la repetición del jonrón, notarán que en el primero de ellos apenas le pegó la pelota, volteó al dugout a ver a sus compañeros y se empezó a reír porque él sabía que la pelota se había ido. De manera que pues está en un momento de forma excelente, extraordinario. Como ya dijimos al principio, en los últimos 8 juegos, Mejía tiene 7 jonrones y 17 carreras empujadas. De manera que le está yendo muy muy bien. Ya está líder en 6 categorías ofensivas de la Liga del Pacífico. Y como repetimos, lo vemos como el candidato principal a llevarse el premio al jugador más valioso del mes
en este primer mes, en esta primera tanda de la temporada 2016 de la NPB. Otra noticia del día fue que el cubano Dayan Visido conectó un jonrón con las bases llenas, y esa fue la diferencia para que su equipo, los Dragones de Chunichi, ganara el partido ante las Golondrinas de Yakult en el Nagoya Dome. Ese video también lo compartimos, si lo vieron fue un batazo muy emocionante con las bases llenas en el cierre del octavo episodio. Visiedo consiguió un buen lanzamiento, hizo buen contacto, envió la pelota a las gradas, y eso al final fue lo que decidió el partido a favor de su equipo. Asimismo, queríamos comentar brevemente la actuación del venezolano Robert Suárez, que está con los Halcones de SoftBank. Hoy sumó su primera victoria en Japón, luego de apenas 3 o 4 salidas como relevista desde el bullpen. Suárez no permitió ni hits ni carreras en las 2 entradas que estuvo sobre el montículo. De hecho, retiró en fila a los 6 bateadores que enfrentó, y como su equipo SoftBank dejó en el terreno a los Halcones de SoftBank, entonces Suárez se anotó su primera victoria de su carrera, la primera victoria de su carrera en Japón, de manera que muchas felicidades al joven Robert Suárez, al joven venezolano, cuya historia como jugador es fantástica. Él nunca vio acción en ninguna liga profesional. Un amigo le recomendó que fuese a México a probar suerte, comenzó a jugar en ligas menores y lo terminaron firmando uno de los equipos de la Liga Mexicana de Verano. Le fue súper bien en su actuación en esa liga, y un scout de los Halcones de SoftBank lo vio y decidió firmarlo, y ahora es que está en Japón disputando su primera temporada en la NPB, de manera que muchas felicidades a Suárez por esa gran carrera que ha tenido hasta ahora, y pues le deseamos lo mejor para el resto del año. Esperemos que pueda continuar contribuyendo al equipo y sumar más victorias y también juegos salvados o holds, depende de cómo lo utilice el equipo. De manera que estas fueron las noticias, este fue el resumen de las noticias de la semana, y pasemos ahora a nuestra siguiente sección, conociendo al béisbol japonés. Esta semana en Conociendo al Béisbol Japonés queremos hablarles de la geografía del béisbol japonés, queremos hablarles de los lugares en los que están ubicados los equipos de la NPB. Originalmente, cuando se creó la primera liga de béisbol profesional en Japón, eso ocurrió en 1936, en ese momento habían, si no nos equivocamos, 7 equipos, y todos ellos estaban ubicados en Tokio, Nagoya y Osaka, en las 3 ciudades, las 3 principales ciudades de Japón en términos comerciales. Todos los equipos estaban ubicados en esos sitios, de manera que por mucho tiempo ese fue el caso. La mayoría de los equipos estaban todos en Tokio y alrededor de Tokio, alrededor de Osaka, y algunos en Nagoya, pero el resto de los rincones de Japón, el resto de las ciudades del país no contaban con equipos de béisbol profesional. Eso fue cambiando poco a poco, y los equipos se fueron expandiendo a las distintas regiones japonesas, y hoy día tenemos, a pesar de que todavía sigue habiendo un total de 4 equipos alrededor del área de Tokio, el resto de los equipos ya están mejor dispersados por el resto del país, y nos parece que es algo fantástico, porque de esa manera pues los fanáticos de cada región tienen un equipo al cual seguir. Vamos a mencionarlos a todos con sus ciudades sedes y los estadios en donde juegan, y vamos a comenzar simplemente desde el norte del país y vamos a ir moviéndonos hacia el sur a medida que vamos anunciando todos los equipos. Vamos a comenzar con los luchadores de Nippon Ham, que están ubicados, o su estadio sede está ubicado en la ciudad de Sapporo. Sapporo queda al norte de Japón. Japón está compuesto por 4 grandes islas, y en el caso de Nippon Ham, el equipo está ubicado en Sapporo, que es la mayor ciudad de la isla más norteña de Japón, llamada Hokkaido. Sapporo es una ciudad fantástica, muy moderna, muy bonita. Tuvimos la oportunidad de visitarla durante el Mundial de Fútbol Corea-Japón 2002. Recuerden, Sapporo es Sapporo Dome, que es de hecho el estadio en el que juegan los luchadores de Nippon Ham. Es aquel estadio que, si se acuerdan del Mundial de Fútbol, es el estadio que tiene grama natural. Es un estadio techado con grama natural, pero en vez de abrirse el techo para que entre el sol y pueda permitir que la grama crezca, es la grama la que se mete y se saca del estadio para que pueda estar al aire libre, recibir sol y pueda crecer, y solo se mete dentro del estadio
los días que hay partidos. De manera que, si recuerdan, funciona de una manera maravillosa. Se ve toda la cancha, toda la grama del estadio moviéndose como en una sola placa, saliendo a la parte de afuera del estadio para que reciba sol, agua y demás para que pueda crecer. Y cuando se iba a jugar un partido, pues la grama se movía hasta adentro para que el partido se pudiese disputar. Fue en ese estadio en el que se jugó el partido entre Argentina e Inglaterra de la primera ronda del Mundial 2002. Recuerden, ese juego lo ganó Inglaterra 1-0 con un penalti de que pateó David Beckham. En ese estadio también se jugó el partido Italia-Ecuador de la primera ronda, que ganó Italia 2-0, y también el juego entre Alemania y Arabia Saudita, que terminó 8-0 a favor de Alemania. Recuerden, ese fue el juego en el que el alemán Miroslav Klose marcó 5 goles. De manera que pues es un estadio fantástico, muy muy bonito, muy moderno. Fue inaugurado en 2001 precisamente para el Mundial de Fútbol de 2002. Y es una ciudad, repetimos, Sapporo es una ciudad muy bonita y está a la misma altura de Toronto, que es la ciudad en la que vivimos nosotros. Por lo tanto, hace frío durante el invierno, bastante frío, y nieva bastante. Sapporo es una ciudad en la que se realizan muchos deportes de invierno, precisamente porque nieva bastante durante el invierno. Ok, si bajamos ahora entonces un poco más hacia el sur de Sapporo, nos vamos a encontrar con Sendai, que queda al noreste de Japón. Recuerden, Sendai fue una de las ciudades o fue la ciudad más grande afectada por el tsunami y el terremoto del 11 de marzo de 2011. Sendai es la sede de las Águilas de Rakuten, que juegan en el estadio Kobo. El estadio Kobo tuvimos la oportunidad de visitarlo recientemente cuando estuvimos en Japón. Ya pronto le vamos a estar mostrando el video de la visita que hicimos. Es un parque muy nuevo que ha tenido muchas remodelaciones y es absolutamente fantástico. Es un parque que se disfruta mucho, tiene una gran cantidad de asientos distintos para disfrutar el juego, es decir, distintos paquetes que se venden. Hay asientos para parejas, por ejemplo, que tienen dos sillas y una mesa para que se pueda disfrutar del juego con su bebida y su comida. Hay otros asientos que son para grupos de 4 o 5 personas, en los que hay como un banquillo con una mesa precisamente también para poner la comida y las bebidas. Hay asientos VIP, hay asientos para ver el juego en grupos de 20 o más personas y son maravillosos. Parece una mesa de picnic, toda de madera, con varios asientos para que se sienten todos los integrantes. Estos asientos especiales están ubicados en las gradas del jardín, entre el jardín central y el jardín derecho. Y como esos hay una gran cantidad de asientos distintos, tipos de asientos distintos, en los que se puede disfrutar el juego de una manera muy especial. La comida dentro del estadio es fantástica, la bebida, los servicios. A las afueras del estadio hay servicios hay como un mini parque de diversiones para los niños que vayan al estadio para que salten y se diviertan, para que puedan ganar premios. Hay una estación, hay un puesto en el que se pueden recargar los teléfonos celulares inteligentes de manera gratis. Simplemente uno lo pone ahí, el cargador le carga el teléfono, no tiene que pagar nada. Es un estadio maravilloso y la ciudad de Sendai es quizás la más rural, entre comillas, de todas las ciudades en las que hay béisbol profesional en Japón. Es la más pequeña, a pesar de que tiene una población numerosa, digamos. En Latinoamérica sería una ciudad grande, sin duda Sendai, pero en Japón, comparadas con las otras ciudades, pues no es tan grande y no tiene tantas cosas internacionales como el resto de las ciudades. Sin embargo, es una ciudad muy bonita y el estadio es fantástico. Si algún día tienen la oportunidad de visitarlo, se los recomendamos porque es un estadio muy, muy agradable de visitar. Luego está en Chiba. Chiba está en la bahía de Tokio, del lado este, al lado derecho, digamos, de donde está Tokio. Es famoso porque en esa área, en la misma área cerca del estadio, que se llama QVC Marine Field, es el estadio sede de los Marinos de Lotte. Por esa área está también el Tokyo Disneyland, que es uno de los destinos turísticos más famosos dentro de Japón para los propios japoneses. De manera que ahí es donde juegan los Marinos de Lotte. El estadio es muy bonito, está cerca del mar, siempre pega brisa, el viento es muy fuerte, pero un estadio abierto que usa grama natural, usa grama artificial,
nos gustaría que ese no fuese el caso, sino que más bien utilizase grama natural porque es un estadio abierto. Pero sin embargo es un estadio muy bonito que tiene unos puestos de comida fantásticos a la afuera del estadio, y que también es un estadio muy agradable de visitar. Luego está los Gigantes de Yomiuri, por supuesto, que juegan en Tokio como tal, en pleno centro de Tokio, en el Tokyo Dome, que es uno de los estadios más famosos de Japón, porque cada vez que se juega el Clásico Mundial, en los partidos que se juegan en Japón se juegan normalmente en el Tokyo Dome, y porque es el estadio sede de los Gigantes de Yomiuri, que es el equipo más famoso, más laureado y más popular de todo Japón. Muy cerca de donde está el Tokyo Dome, apenas son creo que 4 estaciones de tren hacia el lado oeste de la ciudad, están las golondrinas de Yakult. Juegan también en Tokio en un estadio llamado Meiji Jingu, que pertenece a una de las universidades de Tokio. Es un estadio muy viejo de 1926, si no nos equivocamos, es uno de los estadios más famosos de Japón, y ahí es donde juegan las golondrinas de Yakult, es la sede de las golondrinas de Yakult. Es un estadio bien sencillo comparado con el Tokyo Dome, no es cerrado, es un estadio abierto, al igual que en el caso de Chiba, utiliza grama artificial a pesar de ser un estadio abierto, pero es un estadio muy agradable, muy simpático, y que es la sede de un equipo muy querido como las golondrinas de Yakult. No es el equipo más popular de Japón, pero sin duda es un equipo muy querido por sus fanáticos. Luego está los Leones de Seibu, que juegan en Tokorozawa. Tokorozawa es una ciudad, un suburbio que está al noroeste de Tokio. El viaje es más o menos una hora para llegar hasta allá desde Tokio, utilizando los trenes de la línea de la compañía Seibu, que llega, el tren se para directamente enfrente del estadio. Recuerden, la historia de los Leones de Seibu es muy interesante. Bueno, no de los Leones, sino del estadio, el Prince Dome de Tokorozawa, que es la sede del equipo. En 1977, o unos años antes, Toshiaki Tsutsumi, si no nos mal recordamos, ese es el nombre del señor. En ese momento era el hombre más rico del mundo. Y él era fanático del béisbol y decidió construir un estadio en una zona alejada de Tokio, muy hermosa, rodeada de lagos, árboles y naturaleza. Y su plan originalmente era que los equipos de la NPB jugasen algunas series ocasionales de la temporada en ese estadio. Es decir, recuerden, eso es una de las costumbres que tiene el béisbol japonés, que se juegan series de 2 o 3 partidos entre 2 equipos en estadios rurales, de manera de darle la opción a los fanáticos de esa zona que vean un partido de béisbol profesional en vivo. Y originalmente el plan de Tsutsumi era, después de construir este estadio, un estadio de primera categoría, súper moderno, muy bonito, su idea era traer a invitar a los equipos de la NPB a que jugasen algunas series de la temporada regular en ese estadio para que los fanáticos de la zona pudieran ver los partidos. Sin embargo, la NPB no estaba cooperando mucho y los equipos no planeaban ir a jugar a ese estadio, de manera que Tsutsumi simplemente decidió comprar a uno de los equipos y mudarlo a ese estadio para que fuese el estadio sede del conjunto, de manera que se pudieran revisar partidos de la NPB normalmente, constantemente en ese estadio. Y en aquel momento Tsutsumi compró a los Leones de Crown Lighter, que era Crown Lighter es una compañía, de automóviles, y en ese momento los Leones jugaban en Fukuoka, de manera que era un equipo que estaba pasando problemas económicos, que no le estaba yendo bien en términos de juego, en términos de resultados, y Tsutsumi simplemente decidió comprar el equipo, mudarlo a Tokorozawa y ponerlo a jugar en ese estadio. En aquel momento se llamaba el estadio de Seibu, porque originalmente no era un estadio techado. Pues el equipo tuvo mucho éxito, comenzó una de las grandes dinastías de la NPB, y en un periodo de 12 años el equipo ganó 8 series de Japón y 11 títulos de la Liga del Pacífico entre 1982 y 1994, de manera que una historia fantástica. Luego en 1997 y 98 el equipo decidió colocarle el techo que ahora tiene el estadio. Se llama Prince Dome porque es un estadio techado, pero no es un estadio completamente cerrado como
otros estadios de similar categoría o de similar forma, sino que originalmente era un estadio abierto y simplemente se le puso un techo encima. Y como ya comentamos la semana pasada, debido a ese tipo de construcción, el estadio acentúa el clima que hay en ese momento. Si afuera hace calor, dentro del estadio hace mucho más calor porque el calor que entra de las afueras del estadio se concentra debajo del techo que tiene el estadio y hace que se sienta mucho más caliente adentro de lo que está afuera. Y por el contrario, cuando hace frío, hace más frío dentro del estadio del que hace fuera del estadio. De manera que, pues eso ya es una historia que hemos comentado en el pasado. Sin embargo, ese es el sitio en donde juegan los Leones de Seibu. Sigue siendo un estadio muy hermoso porque sigue estando rodeado de lagos y árboles y naturaleza. Es un estadio muy bonito y el tren se para justo enfrente del estadio, de manera que cualquier visita al estadio es siempre muy agradable. Luego están las Estrellas de Dena, que juegan en Yokohama. Yokohama está al sur de Tokio. Es un puerto muy importante, comercial para Japón. Y juegan en el estadio de Yokohama, que es un estadio muy tradicional, muy sencillo, digamos, en su construcción, pero que, bueno, todavía es capaz de recibir a 30.000 personas y que utiliza grama natural, lamentablemente, pero los planes del equipo ya es cambiarlo pronto a grama artificial utiliza, pero el equipo ya pronto planea cambiarlo a grama natural, de manera que estamos muy pendientes de cuando eso ocurra, porque sin duda es mejor para los jugadores que se pueda jugar en grama natural y no en grama artificial. Después de Yokohama seguimos yendo hacia el sur y vamos entonces a pararnos en la ciudad de Nagoya, que está en pleno centro de Japón. Es la sede de los Dragones de Chunichi. El equipo ha estado ya desde su fundación en el año 1950, cuando se comenzó el actual formato de 2 ligas en la NPB, y juegan en Nagoya Dome, que es un estadio cerrado también, similar al Tokyo Dome. Es un estadio bonito, pero es elemental, digamos, no es muy creativo en términos de los asientos disponibles para ver el juego. La comida es sabrosa, como siempre, en los estadios japoneses, pero en términos de variedad es un poco aburrido, no es igual que otros estadios como el estadio Kobo de Sendai. Seguimos bajando, después de Nagoya estamos en Osaka, o llegamos a Osaka, que es la sede de los Búfalos de Orix, quienes juegan en el Kyocera Dome de Osaka, que también es un estadio cerrado, similar a otros estadios cerrados de Japón, no tiene mayores entretenimientos para disfrutar el partido dentro del estadio. Luego de Osaka nos paramos en Nishinomiya, que es una ciudad que está al sur de Osaka y es la sede de los Tigres de Hanshin, que juegan en el famoso estadio Koshien, que es súper famoso no solo porque ahí juegan los Tigres de Hanshin, que es un equipo muy popular, sino especialmente porque ahí se celebra el torneo anual de escuelas secundarias, que es el evento o uno de los eventos deportivos más famosos, más populares de Japón, donde se encuentran o se miden todos los equipos de las escuelas secundarias de Japón en un formato de eliminación directa hasta que se llegan a los 2 últimos, y ahí es que se decide el equipo campeón del torneo. Y muchas de las grandes estrellas del béisbol japonés han salido de ese torneo. Sadaharu Oh, Shigeo Nagashima, Hideki Matsui, Daisuke Matsusaka, Yu Darvish, Masahiro Tanaka, todos ellos han sido estrellas primero en ese torneo Koshien como jugadores colegiales. Incluso Ichiro Suzuki fue una estrella en ese torneo, y una vez que se convirtieron en profesionales, pues desarrollaron grandes carreras como jugadores profesionales, pero todos ellos salieron o jugaron en algún momento en ese torneo del estadio Koshien. Luego pasamos a la ciudad de Hiroshima, que es la sede de los Carpas de Hiroshima, que juegan en el estadio Mazda. El estadio Mazda es el estadio más nuevo de Japón, fue construido en 2009 y curiosamente fue diseñado por el mismo arquitecto que diseñó el estadio Kobo de Sendai. De manera que el estadio Mazda es sumamente hermoso, es un estadio muy bonito que tiene grama natural, y al igual que el estadio Kobo tiene una gran cantidad de asientos distintos, tipos de asientos distintos para disfrutar el juego. La comida es muy sabrosa, es realmente un placer visitarlo. Si tienen la oportunidad, se lo recomendamos porque es muy agradable ver un juego en el estadio Mazda de Hiroshima. Y finalmente vamos a la parte más sureña de Japón, que es donde está Fukuoka, esa sede de los Halcones de SoftBank,
quienes juegan en el llamado Yafuoku Dome. Yafuoku Dome fue construido en 1993 basado en el Sky Dome de Toronto, lo que hoy día se conoce como el Rogers Centre de Toronto. Es un estadio techado, cubierto, pero el techo del estadio se abre, de manera que cuando hay buen tiempo, pues se puede abrir y se puede disfrutar del sol y el aire, y cuando llueve, pues se puede cerrar para que se pueda disputar el partido sin ningún tipo de problemas. Aunque, sin embargo, la mayoría de las veces el estadio está cerrado porque, al parecer, el viento en el área es muy fuerte porque está cercano al mar, y eso interrumpe mucho, dificulta mucho jugar el partido sin ningún tipo de interrupciones, de manera que, a pesar de que el techo se puede abrir, la mayoría del tiempo el techo está cerrado. Pero Fukuoka es una de las ciudades más internacionales de Japón, es un puerto muy importante de comercio. Cercano a Fukuoka hay una base militar de los Estados Unidos, de manera que siempre ha tenido un toque internacional porque muchos extranjeros han llegado por esa vía. De manera que pues es la ciudad más sureña de Japón, la ciudad más sureña de Japón que tiene un equipo profesional, y es en este momento el mejor equipo de la NPB. Los Halcones de Softbank es un equipo sumamente fuerte que está muy balanceado en todas sus líneas, tienen buen picheo, buen bateo, buena defensiva, es el favorito para ganar el título de la NPB este año también. De manera que si tienen un tiempo, simplemente vayan a Google y revisen el mapa de Japón para que tengan una idea en qué sitios están ubicados cada una de las ciudades. Recuerden, Sapporo al norte, después vamos a Sendai, Chiba, Tokio, Tokorozawa, Yokohama, Nagoya, Osaka, Nishinomiya, Hiroshima y Fukuoka. Son las ciudades que albergan de norte a sur todos los equipos de la NPB, e incluso hay posibilidades de que la liga se expanda en el futuro, que reciba nuevos equipos, y esos nuevos equipos podrían estar dispersados incluso en más ciudades distintas. El gobierno japonés piensa o tiene la idea de que si se abren más equipos, la liga se expande y se crean más equipos que vayan a jugar al interior del país en distintas regiones. La presencia como tal del equipo va a ayudar a revitalizar el comercio o la economía de esas distintas regiones. Por ejemplo, la ciudad de Niigata es una ciudad muy pequeña que está en la costa oeste de Japón, que da hacia el mar de China. Niigata fue una de las sedes del Mundial de Fútbol en 2002. Es una ciudad muy pequeña, pero que tiene un estadio de béisbol nuevo que fue construido en 2010, creemos, o quizás antes. Un estadio de 30.000 personas de primera categoría, muy bonito, que está deseando ya desde hace tiempo ser sede o convertirse en la sede de un equipo profesional. Se mencionó en algún momento cuando la compañía Dena compró a las estrellas de Yokohama a finales de 2011. Se mencionó el año anterior, el equipo estaba en venta, y una de las compañías que quería comprarlo tenía el plan de comprar el equipo y mudarlo a Niigata para que tuviese allá su estadio sede. Pero lamentablemente la venta no se dio porque los dueños del equipo querían mantenerlo en Yokohama. De manera que, pero la oportunidad sigue estando latente. Ese estadio de Niigata es muy bonito. De hecho, se juegan varias series de la temporada regular en ese estadio. Y es posible que en el futuro, si se expande la liga, se crean nuevos equipos, uno de los equipos vaya a parar allá en Niigata y lo utilice como sede. Lo mismo ocurre con el llamado estadio celular de Naha en Okinawa. Naha es la capital de Okinawa. Recuerden, la mayoría de los equipos de la NPB realizan sus entrenamientos primaverales en Okinawa, y Naha es la capital de esa provincia de Okinawa. De manera que esa es otra posible sede para un posible equipo de expansión en el futuro en la NPB. También es un estadio de primera categoría que puede albergar 30.000 personas. Otros estadios son el estadio Botchan de Matsuyama, que también es un estadio de primera categoría con capacidad de 30.000 personas, y el estadio Kusanagi de Shizuoka, que Shizuoka también es una ciudad relativamente grande, queda cerca de Nagoya. De hecho, queda entre Nagoya y Tokio, y sería una ubicación ideal para un equipo profesional. Repetimos, si en el futuro se pueden crear más equipos y si la liga se expande. La idea es expandirla de 12 a 16 equipos. Es difícil que ocurra porque pues, hay que invertir mucho dinero para que esos equipos sean creados, pero sin duda es una posibilidad que está latente para el futuro.
De manera que esta fue la sección de Conociendo al Béisbol Japonés. Esperamos que esto les haya ayudado a entender mejor, a comprender mejor cómo está conformada la Liga Japonesa de Béisbol en este momento y en qué ciudades están ubicados los distintos equipos que la conforman. Pasemos entonces a nuestra sección, las preguntas de la semana. 監督、よろしくお願いいたします。はい、どういたしまます。ずはオファーをされた時の気持ちを教えてください。 Esta semana tuvimos pocas preguntas, pero como siempre las respondemos con la mejor de las intenciones, con mucha alegría. La primera nos llega de Francis Romero vía Twitter, que más que una pregunta es un comentario. Él nos dice en relación a la firma del cubano José Adolis García con los Gigantes de Yomiuri. Francis nos comenta que le parece bien la cifra de $91,000 al año como el salario inicial de José Adolis García en Japón. Él dice que Francis en este caso nos comenta que García todavía tiene algunos problemas para triunfar a ese nivel y que le falta pues ajustarse, le falta pulirse todavía más como jugador antes de que pueda convertirse en una estrella. Y bueno, Francis, gracias por tu comentario y creemos que los Gigantes de Yomiuri probablemente comparten tu visión también, precisamente por ese salario que acordaron con la Federación Cubana de Béisbol y también por el hecho de que todo indica que lo van a mandar a su equipo menor, al programa de desarrollo de jugadores, lo van a tratar de aclimatar, de que se vaya ajustando poco a poco al béisbol japonés, y una vez que lo vean y que lo consideren que esté listo para estar con el primer equipo, ya lo promoverán, lo subirán lo subirán al primer equipo de Yomiuri para que pueda debutar en la máxima categoría de la NPB. Recuerden, el también cubano Héctor Mendoza, que también llegó a Japón a través del convenio entre la NPB y la Federación Cubana de Béisbol. Mendoza tiene ya 3 años, esta es su tercera temporada en Japón y apenas ha visto acción en 3 o 4 juegos al máximo nivel. El equipo lo ha visto como una apuesta a futuro, lo ha estado entrenando, lo ha estado utilizando en su equipo menor para que se pula y para que se adapte al béisbol japonés y como verán pues está tomando tiempo, no es tan sencillo, necesitan trabajar mucho para ponerse a tono, y a pesar de que ha hecho 3 o 4 apariciones con el primer equipo, ha sido algo que no es constante, ha sido algo más bien ocasional, de manera que si a Mendoza le ha tomado 3 años todavía para tratar de ajustarse a Japón, es probable que a José Adolis García también le tome algún tiempo en ponerse a tono en la liga japonesa antes de que pueda debutar al máximo nivel. De cualquier forma estaremos pendientes, por supuesto, de lo que haga, y el día que debute pues lo estaremos ya informando a través de nuestra página baseballjaponés.com. También nos llegó un comentario de la doctora Soribet Martínez vía Twitter, quien nos pregunta que si quiere saber si el cubano Raúl Valdés ganó el partido que lanzó recientemente con el equipo menor de los Dragones de Chunichi. En aquel momento ya le respondimos a Soribet diciéndole que lamentablemente los resultados de los partidos de la liga menor de la NPB suelen actualizarse muy tarde. La página oficial de la NPB coloca todos los resultados y las estadísticas de esa liga, pero lo actualizan todo como con 1 o 2 días de retraso, de manera que si uno quiere información inmediata de qué ocurrió en cierto partido, pues resulta difícil obtenerla porque la propia página de la NPB no actualiza eso con la rapidez que todos quisiéramos, de manera que al final Raúl Valdés sí ganó aquel juego, lanzó hasta el 7º inning, o lanzó, 5 entradas completas y su equipo iba ganando 2-0, y al final terminó ganando 5-0 el partido y la victoria fue para Valdés, quien Soribet nos comenta también todavía va a hacer otra apertura en el equipo menor de Chunichi, y esperemos que después de eso ya esté a tono como para subir al primer equipo y comenzar a lanzar como lo hizo el año pasado, que le fue muy bien, de manera que estamos pues todos pendientes del regreso del cubano Raúl Valdés a la máxima categoría de la NPB. También nos llegó una pregunta de Mauricio Crasi vía Facebook, y Mauricio nos preguntaba
¿por qué no anunciábamos los resultados o cómo iban los juegos? Esto es en relación a un comentario que hicimos, fue, si no nos equivocamos, anoche o hace un par de días, cuando estábamos anunciando que los partidos de la Liga del Pacífico los podían ver en vivo a través de Pacific League TV. Recuerden, es un servicio por suscripción en el que se pueden ver todos los juegos de la Liga del Pacífico tanto en vivo como en diferido, y son $14 americanos al mes. No es precisamente muy barato, pero vale mucho la pena si se quieren ver partidos, por ejemplo, los del venezolano Ernesto Mejía, los partidos del cubano Alfredo Despaine, del dominicano Jamaico Navarro, del mexicano Luis Mendoza, y también del mexicano Jafet Amador cuando debute, que esperemos que lo haga a principios de mayo. Recuerden, Amador se está recuperando de una lesión, de manera que nos preguntaba Mauricio por qué no anunciábamos los resultados de los juegos. En este caso particular, Mauricio, te pedimos disculpas, es que ya era muy tarde en la noche y teníamos sueño y no estábamos, el cuerpo no nos daba más y no pudimos quedarnos comentando los juegos, pero normalmente lo hacemos a través de Twitter y Facebook. Colocamos notas breves de qué es lo que está haciendo cada jugador latino en el respectivo partido. De todas maneras, si estás interesado en ver partidos en vivo, Mauricio, te recomendamos que te suscribas al servicio Pacific League TV, que ahí podrás ver algunos juegos en vivo y con una excelente calidad, sin ningún tipo de comerciales o interrupciones, de manera que te recomendamos que te suscribas y veas los juegos en vivo. De manera que estas fueron todas las preguntas que recibimos esta semana. Muchísimas gracias, como siempre, por estar atentos, por seguir nuestra página baseballjapones.com, por seguirnos en Twitter y Facebook, y por enviarnos sus preguntas y comentarios que siempre agradecemos mucho. Otra nota breve es que esta semana llegamos a los 9,000 seguidores en Twitter, de manera que muchísimas gracias a todos por el gran apoyo que siempre nos brindan. Y esperamos seguir aquí por muchos años más, llevándoles la mejor información acerca de los latinos que están jugando en el béisbol japonés. Para despedirnos, como es costumbre, los dejamos con el himno de uno de los equipos de la NPB, en este caso de los Dragones de Chunichi. Es una canción tradicional como la de los Gigantes de Yomiuri o la de los Tigres de Hanshin o la de las Golondrinas de Yakult, pero sin duda es muy agradable de escuchar, muy interesante, aunque lamentablemente no conseguimos la versión completa del himno. Esta es una versión abreviada, que dura apenas 1 minuto y medio. Sin embargo, les da una idea clara de qué tipo de canción es y cómo suena, de manera que pues nos despedimos hoy con esa canción para que la disfruten. Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre lo hacen, por sus preguntas y por seguir nuestra página baseballjapones.com, y los veremos entonces o nos escucharemos la próxima semana. Los dejamos entonces con el himno de los Dragones de Chunichi. 空にこだます竜の叫びを耳にして名古屋ドームに詰めかけた僕らをじんとしびれさすいいぞ頑張れドラゴンズ燃えよドラゴンズ虎を倒してこいつけ浜の星座に雲をかけツバメ落として大男息の根止めて勝ち進めいいぞ頑張れドラゴンズ燃えよドラゴンズ獅子を捕まえ鷹を狩り猛牛鳴らして海を越え北の闘志も犬足も竜がねじ伏せ勝ち進めいいぞ頑張れドラゴンズ